¿Saben una cosa? Después de una cruz muy grande que me tocó atravesar, me animé a seguir el proyecto de Dios y vivo soñando despierta. Hola, soy Lili Escu y quería contarles mi testimonio. Soy de un pueblo muy chiquito que se llama Parera, que queda en el centro de la Argentina. Me crié rodeada de música con mis hermanos, siempre cantamos, íbamos a peñas folclóricas, siempre estuve relacionada a la música y el arte, pero como un hobby. Cuando llegó la hora de estudiar, de elegir una carrera, me vine a Córdoba a estudiar profesorado de educación física. Hasta ahí tenía una fe bastante convencional, solo de los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, comunión, confirmación y nada más. No tenía una experiencia de un Dios vivo, pero conozco unas chicas que me invitan a cantar en la misa de los domingos en la compañía de Jesús y como a mí me encantaba cantar, acepté. Ahí fue donde yo empiezo a escuchar hablar sobre el movimiento de la palabra de Dios. Imagínense que mi pueblo es tan chiquito que solo tiene capilla. Entonces nunca había escuchado hablar de movimientos, asociaciones. Y un día les pregunté, ¿yo puedo ir a ese movimiento? Y las chicas con muchísima alegría me dijeron, pero sí, claro. La semana que viene tenemos el retiro de Pascua. Yo ahí me hice para atrás y les dije, no, yo para Semana Santa me voy a mi pueblo, a visitar a mi familia, a mis amigos. Y ellas mirándome con mucho amor me dijeron, bueno, no importa Lili, vos andá, disfruta con tu familia, con tus amigos, cuando vuelvas nos avisas y nosotros te llevamos. Bueno, así fue. Cuando ingresé al movimiento de la palabra de Dios, esto fue en el año 99, yo tenía 20 años y en ese lugar comenzó mi encuentro con un Dios vivo, con un Dios verdadero, con un Dios que me llamaba por mi nombre. Hasta ahí yo creía que Dios era un Dios que estaba afuera de mí, que estaba muy lejos, que estaba en el cielo, pero descubrí que estaba en el cielo de mi corazón. También descubrí que Dios me hablaba en la palabra, en la Biblia. Yo había creído que la Biblia era un libro de historia y de repente le hablaba a mi vida, a mi presente. El proceso de conversión fue eso, un proceso porque comencé a encontrarme con mis pobrezas, con mis limitaciones y más de una vez le decía a Jesús, no, mira Señor, todo bien, es hermoso lo que me propones, yo sé que es para algo bueno, que es para algo mejor, pero me cuesta mucho dejar algunas cosas, algunos vicios, algunos placeres pasajeros, la superficialidad, ¿no?, en la que estaba viviendo me costaba mucho. Y Jesús me contestaba una y otra vez en la palabra, Lili, te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en tu debilidad. Y así fue que me caía, me levantaba, me caía, me levantaba y acepté, me abandoné hasta el día de hoy, ya hace 25 años de esto. Pero lo que ocurrió en ese primer tiempo de conversión es que yo empecé a componer canciones. Y empecé a componer porque era tan grande el amor que me desbordaba que no me alcanzaban las palabras. Así que empecé a escribir canciones. Siempre había estado vinculado con la música, pero nunca había escrito una canción. Y esas canciones las fui guardando porque yo creía que eran solo para mí y que a nadie le iban a servir ni le iban a gustar. Una sola vez se la mostré a un coordinador y ese coordinador yo interpreté que se burló de la canción, que no la tomó en serio. ¿Qué hice? Volví a guardar la canción. Con el tiempo entendí que el problema no fue el coordinador, sino que el problema era yo misma. ¿A quién le estaba haciendo caso? ¿A Dios o a los hombres? Bueno, así fue que me recibí de profesora de educación física, entré a trabajar a un colegio, trabajé 10 años en ese colegio, ya les voy a contar por qué, 10 años nada más. En el medio de eso, coordinaba y coordino grupos en el movimiento de la palabra de Dios, siempre serví musicalmente y además me pongo de novia y me caso con Gabriel. Al año de casados, a Gabriel se le declara una enfermedad muy agresiva que lo tiene mucho tiempo internado. Ese tiempo fue un tiempo de mucho dolor, pero también de mucho amor. Fue un tiempo donde realmente tuve la experiencia de acompañarlo a Jesús
en la cruz, donde también experimenté el sostenimiento de mis hermanos de comunidad, de mis amigos, de mi familia. Y ese también fue un tiempo donde nacieron muchas canciones. Bueno, Gabriel, después de 6 meses, parte a la casa del Padre y ahí se abre para mí un nuevo camino. Era doloroso como el anterior, pero distinto. El tiempo de duelo. En ese tiempo yo destaco algunas cosas que por gracia de Dios las pude caminar, las pude aceptar, como por ejemplo el dejarme acompañar por una terapeuta, dejarme acompañar por mis hermanos de comunidad, que siempre digo que fueron mis sireneos. No hubiera podido sin el sostenimiento de ellos. No falté nunca a una reunión comunitaria. Iba con lo que tenía y con lo que podía, pero ahí estaba. Y ahí Jesús se presentaba, abrazándome, dándome la paz, junto a mis hermanos. Otra de las cosas que por gracia de Dios pude optar fue ir a la capilla de adoración perpetua todos los días. Participaba de la Eucaristía a la mañana temprano y luego me sentaba ahí en la capilla mirándolo al Santísimo y no recuerdo que yo haya hablado algo, que simplemente lloraba. Pero con el tiempo entendí que el que siembra entre lágrimas cosecha entre sonrisas. Y ese es un lugar muy hermoso para sembrar nuestras lágrimas. Bueno, así fue que a los 10 meses le dije a Dios, mira Dios, la verdad es que no puedo más, el dolor es insoportable. En esos días voy a la casa de quien fue el productor de mi primer disco y con mucha autoridad, la autoridad del Espíritu Santo me dice, Lili, la misión de Gabriel sobre este mundo ya terminó, pero la tuya no, y vos tenés que vivir para cumplir esa misión. De ahí me voy a encontrarme con mi terapeuta, y mi terapeuta me dice, mira Lili, no vamos a hacer sesión de terapia psicológica hoy, simplemente yo te voy a dar esto. Y me da el DVD de la película de Santa Rita de Casia. La verdad es que yo no conocía mucho de esa santa. El fin de semana me puse a mirar la película, comienzo a conocer la vida de Santa Rita, fundamentalmente que ella pierde a su marido y a sus 2 hijos, se vuelve loca de dolor, se va a vivir a una cueva y ahí la encuentra una monjita que le dice, Rita, la misión de tus hijos y de tu esposo sobre esta tierra terminó, pero la tuya no y vos tenés que vivir para cumplir esta misión. Realmente las palabras eran muy similares porque eran del mismo espíritu, las que me había dicho Martín, mi primer productor, y Santa Rita con su vida. En ese momento yo sentí que una fuerza salía, brotaba desde abajo y me levantaba. Una fuerza de resurrección, una fuerza de vida. No había cambiado nada las circunstancias. Yo seguía viuda, joven, con un proyecto frustrado, con la ausencia de Gabriel. Todo seguía igual, pero tenía una alegría que no la podía explicar. Una alegría tan grande. Inclusive le decía a la psicóloga, estoy agradecida porque Dios me eligió a mí. Yo que siempre fui la más chiquita de mi familia, la más miedosa, la más insegura, la más pequeña, la más débil. A mí me eligió Jesús para acompañarlo en la cruz de Gabriel. Y ella en ese momento me dijo, Lili, has resuelto el duelo, cerraste este duelo. Yo muy sorprendida le dije, pero ¿cómo? O sea, son 10 meses. Y me dijo, mira, está comprobado por la ciencia que cuando el duelo se vive de la mano de la fe, es mucho más rápido. Esa es una gracia que Dios nos da, no es un mérito propio. Bueno, se acercaba la Pascua, el retiro de Pascua que hacemos en el Movimiento de la Palabra de Dios, y en una oración de asamblea yo veo claramente a Gabriel y a la Virgen María que estaban sentados así como chinitos a mis pies y me entregaban un paquete enorme, así un regalo, con un moño. Termina la oración y se acerca mi coordinadora, muy conmovida, y me dice, Lili, mientras te bendecía y orábamos, tuve la imagen de que Gabriel y la Virgen María estaban a tus pies sentados y te entregaban un regalo. Imagínense cómo nos conmovimos con estas imágenes que eran una vez más del mismo espíritu, que es uno solo.
Bueno, tratamos de buscar explicaciones de por qué sería eso, cuál sería el regalo, pero no, ninguna arribaba a lo que iba a ser el verdadero regalo. Semana siguiente tenía un casamiento de unos hermanos de comunidad. Me fui a la peluquería, me arreglé las uñas, me compré un vestido con un moño. Estaba muy contenta, pero que no me hablaran de hombres. No faltaba la gente que te decía, pero sos muy joven, ya vas a volver a rehacer tu vida. No, eso me violentaba. Tenemos que tener cuidado con esas palabras, ¿no? Porque a veces lo queremos hacer por hacerle un bien al otro, pero no son las indicadas esas palabras. Eso es al menos lo que yo aprendí desde mi experiencia. En ese casamiento me invitan a cantar folclore. Era el mediodía, había mucha gente. Había un hombre en ese casamiento que dice que cuando escuchó mi voz, el corazón le empezó a latir fuertemente y empezó a buscar, a ver quién está cantando, hasta que llegó, me vio. Esa persona, ese hombre, es Matías, mi actual esposo. Ese día, como la canción que yo le escribí, tiempo después, nos encontró el amor. Yo volvía de una batalla, pero un ángel me acompañaba y seguramente le pedía a Dios por mí que yo pronto lo encontrara. A Matías, él sin dudas era el regalo que Gabriel y la Virgen María me entregaban una semana antes. 14 años después, no tengo absolutamente ninguna duda de que ese era el regalo. Bueno, con Matías vino todo el despliegue de la misión. Nos casamos en el 2011 y en el 2014 en un retiro espiritual. Claramente yo siento la voz de Dios que me dice: Lili, esas canciones que tenés ahí guardadas no van a dar frutos. Yo las necesito para tocar corazones. Cuando vuelvo de ese retiro me pongo a desgrabar las canciones que las tenía en cassette. Las grabo al celular. Matías me escuchaba. Cuando termino de grabar todo, me pregunta: ¿y esas canciones de quién son? Entonces ahí le digo, son mías, las tengo guardadas hace mucho tiempo, 15 años. Y él, con mucha autoridad también del espíritu, me dice: Lili, vos no podés tener guardado eso. Ya se las tenés que mostrar a Vivi Rufener, una laica consagrada que está en el cielo. Cuando le muestro a Vivi, ella me dice: Lili, ya tenés que hablar con el productor de mi primer disco. Cuando voy a hablar con los productores, fueron 2, ellos me dijeron: Lili, hace rato estábamos esperando porque estamos interesados en ayudarte a grabar este disco. Me di cuenta que todo estaba esperando por mí, sí. Bueno, así fue que empecé a grabar mi primer disco, Soñar Despierta. Después vino el segundo disco, El Poder de tu Voz. Y después, hasta el día de hoy, muchísimas canciones más que el Señor me va regalando. Comienzo a grabar el primer disco y un día estaba tendiendo la ropa y siento una voz que me dice: Lili, ¿hasta cuándo vas a seguir postergando la decisión que tenés que tomar? Yo sabía claramente que esa decisión era dejar la educación física porque no me hacía plena, porque estaba muy mal de las cuerdas vocales, porque estaba contando los días que me quedaban para jubilarme. Realmente no era plena. Entonces me fui a la habitación donde tengo el altar y le digo a Jesús: mira, si esta es tu voz, me lo vas a confirmar con una cita bíblica. Abrí la palabra y posé mis ojos en Marcos 10. El joven rico. Yo sentí que Jesús me decía: Lili, deja la educación física y vení, seguime, que tendrás un tesoro no solo en el cielo, sino en la tierra. Vas a empezar a ser plenamente feliz a pesar de cualquier circunstancia difícil. Y ahí, con el apoyo de Matías, renuncié a la educación física y puedo decirles que comencé a ser plenamente feliz. Nunca Dios en estos 10 años me dejó faltar nada. Y sobre todo nunca me dejó faltar la alegría profunda que trasciende cualquier circunstancia difícil. Con Matías, en el 2016, fundamos el Festival Hijos de la Fe. Este festival también fue fruto de una cruz, que fue el no poder tener hijos. Estábamos en un tiempo de búsqueda
y los hijos no llegaban. Así que dijimos, bueno, tenemos dos opciones, o nos quedamos llorando o seguimos con nuestra misión en lo que Dios nos va mostrando. Yo justo había formado la banda y no teníamos dónde tocar. Entonces me dice Matías, bueno, si no hay dónde tocar, tendremos que generar el lugar, el espacio. Y así fue que pedimos una palabra y el Señor nos dijo, los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que tienen fe. Ahí nace el festival Hijos de la Fe, que lo hacemos anualmente, donde podemos tomar contacto con el arte católico en general, no solo la música, sino también el dibujo, la danza, el teatro. Actualmente seguimos con Matías, mi esposo, misionando casi que 24/7. Somos muy felices de ser así, como dice una canción, hay que ser como hojas secas y dejarse llevar por el soplo de Dios. Cada vez más le pedimos a Dios que seamos esas hojas que se dejan llevar y arrastrar por el soplo del Espíritu Santo. Muchísimas gracias por esta invitación. Espero que este testimonio les haya gustado, les haya llegado al corazón, que los interpele en algo, que los ayude, que sea de muchísima bendición. Chao.